Vamos a ir con la última intervención de esta jornada. Desde la mañana estamos subrayando, además de otras cosas, que no hay un perfil, es una contradicción, necesitamos categorizar para poder gestionar, pero a la vez nos damos cuenta que fuera de esas categorías está toda la realidad. Y la mirada con la que nos aproximamos a las diferentes realidades, miramos, decíamos, gafas bifocales, género y edad, pero también gafas polarizadas para que todas esas otras miradas posibles estén también presentes. Y vamos a hacer una mirada para conocer una práctica concreta desde la perspectiva gitana feminista. Están con todos nosotros y nosotras Marimar y Tamara Clavería. Las dos vienen de Amugue. Una fundadora en la junta directiva, la otra en este momento coordinadora. Están trabajando con un proyecto que nos van a presentar seguidamente, que Amari Amama, que también precisamente pretende llevar el foco de la atención, de la integración, de la escucha sobre las personas mayores desde una perspectiva que creo que nos va a ayudar también a abrir mucho la mirada y a contemplar otras maneras diferentes de este abordaje. Por lo tanto, Marimar y Tamara, nuevamente, les va a tocar este baile doble, ¿verdad? De tener que compartir el estrado higienizado. Adelante. Mari. Espérate un poquito, ¿no? Hori latxodibes. Sarsan, Mistosa Bilén, Amaro Buchov, Marimar Clavería. Tamara Clavería. Hemen kerat butit Amuge, Asociazioa Romi Euskadikani. Naiz menge emakume, emakunde, kat txadelamanke, akane, dikepeste, ¿no? Decíamos en nuestra amada lengua, ¿no? Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Nos llamamos Marimar y Tamara, trabajamos en la asociación Amuge, Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, y gracias a Emakunde por invitarnos a participar de esta jornada, sobre todo a Socorro y a Sorne por hacer visible nuestra voz en este espacio, ¿no? Que es un espacio para nosotras en el que contemplamos un privilegio poder compartir con estas mujeres, ¿no? Y queremos, pues, la verdad, que contaros cómo vivimos la vejez desde una perspectiva gitana interseccional. Deciros que nuestra visión se aleja de la vuestra. La verdad que por regla general me he puesto un poco mal, ¿no? Me he sentido mal cómo se vive la vejez en vuestra sociedad, porque nada tiene que ver con la nuestra. Vamos a hablar desde la generalidad, porque habrá casos que no sea así, pero la gran mayoría para nuestras familias, las personas mayores no son una carga, son un regalo, son nuestra sabiduría, son el amor, son la resistencia pura de un sistema antigitano con sus más de 250 leyes antigitanas, con sus 479 años de opresión, con un intento de exterminio, que ellas y ellos han sido la resistencia viva de este pueblo. Somos herencia de ellas y cómo no ponerlas en valor, ¿no? Tenerlas como referentes y amar su vivencia y su desilencia, ¿no? Cómo han resistido. Y me decía mi amiga Berta, ¿no?, que desde la comunidad paya se dice que dentro de 20 años igual esto en nuestra sociedad va a cambiar. Imposible, imposible, porque nuestra historia va a ser contada, va a ser guardada, va a ser protegida para que nuestras criaturas, desde nuestra voz, van a entender que eso siempre va a ser así. Y espero que esta sociedad, en algún momento de la vida, acabe con el individualismo, sea una sociedad comunitaria, sea una sociedad que ponga en valor los saberes y los conocimientos, no solo académicos, porque el reconocimiento social desde la comunidad paya, también general, haciendo generalidad, es en base a tus títulos y tus saberes y tu trabajo, y en nuestra comunidad no, para nada, es en base a lo que seas como persona, a tu recorrido y a tu familia, y eso hay que recuperarlo. Y creemos que hay una necesidad de lo que nos marca nuestro propio feminismo, ¿no? Convivencia, respeto, amor, ¿no? Sororidad entre mujeres, apoyo mutuo, revalorización de nuestra cultura, complicidad con las payas, no tutelajes.
diálogos de escucha activa y poniendo a las mujeres en valor, ¿no? Y bueno, creo que me he tirado un speech aquí que válgame. ¿Quiénes somos? Pues bueno, AMUGE es una asociación sin ánimo de lucro que viene trabajando desde el año 2003, fruto del trabajo que veníamos realizando las mujeres de otra entidad que era Iniciativa Gitana. Entendíamos que había que trabajar de forma específica con las mujeres gitanas, desde las mujeres gitanas y para las mujeres gitanas. Y se crea esta primera entidad que fue en el año 2003. Desde el inicio nos han ido pidiendo que participemos en la asociación y hemos participado como voluntarias, como trabajadoras, pero nos han pedido que liderásemos esta entidad y no es hasta el año 2012 que asumimos la responsabilidad de la entidad porque queríamos ser lideresas de nuestros propios procesos. No queríamos que la asociación mixta nos dijera cómo teníamos que abordar, ¿no?, nuestras demandas, nuestras luchas, nuestras conquistas y nuestras formas de combatir el patriarcado, ¿no? Entonces necesitábamos que ni los hombres ni la gente no gitana nos dijera cómo ser. Y desde ahí, con el compromiso y la palabra del presidente de Iniciativa Gitana, nos dijo que seríamos libres para hacer lo que quisiéramos y ahí sí que asumimos la responsabilidad. Y entonces, desde entonces, nuestro enfoque y marco de intervención social comunitaria se desarrolla en base al feminismo gitano dialógico, que es la lucha contra las violencias machistas, pero también contra las violencias racistas, porque en el feminismo hegemónico se han olvidado incluir los malfeminismos llamados de los márgenes, los feminismos de la tercera ola. Entonces, nuestro feminismo aborda esas dos violencias, que son las que nos atraviesan, porque a mí mi primera violencia que sufro es por ser gitana. Verdaderamente todavía no he sufrido una violencia por ser mujer porque no llegamos a las cuotas de trabajo. Hay que tener esa mirada, ¿no?, que lo que nos atraviesa es esto. Y AMUGE tiene como misión defender y promover los derechos del pueblo gitano, pero con especial atención la promoción y el empoderamiento de las mujeres gitanas de Euskadi. Trabajamos en diferentes áreas para conseguir esto, ¿no? Y quería contaros pues, dos experiencias, ¿no?, que creemos que son importantes. El área de educación, que nosotras decimos, ¿no?, que queremos luchar también, ¿no?, conseguir que el pueblo gitano, la igualdad real entre personas gitanas y no gitanas y entre hombres y mujeres, también pasa por la formación del pueblo gitano, ¿no? Y tenemos un proyecto con educación que se llama Chalardur, que significa avanzando. Entramos en los centros educativos para mejorar el éxito escolar del alumnado gitano y para conseguir la mejora de la convivencia intercultural. Y después el área de igualdad, en el que tenemos un montón de proyectos y ponemos en valor varios de ellos. Las escuelas de empoderamiento que se iniciaron gracias al apoyo de Emakunde en el año 2003. Estas escuelas de empoderamiento para nosotras son la base, ¿no?, de donde estamos creando mujeres que ellas mismas se empoderan, pero que están teniendo la formación, Bueno, eso igual lo explicas tú un poco mejor luego. Vale. Y también, por ejemplo, en el área de igualdad está que tenemos el primer proyecto en el Estado español para trabajar las masculinidades no hegemónicas con hombres gitanos, ¿no? Y otro de los proyectos que son estrellas también, que está subvencionado también por Emakunde, es el Amaria Mama, que es una experiencia que os queremos presentar en contraposición a todo lo que el sistema nos está oprimiendo, ¿no? Y bueno, para abordar, ¿no?, y para saber cómo trabajar con las mujeres mayores es fundamental entender y tener en cuenta las múltiples matrices de dominación que operan en las vidas de las mujeres gitanas, ¿no? En este caso, por ser mujeres gitanas mayores. Operan diferentes ejes de opresión, como son la edad, que habéis estado comentando, porque sí nos atraviesan las mismas cosas que a vosotras dentro del sistema, ¿no? Cuando vamos al médico, las infantilizan, pero es que a nosotras, a las jóvenes, nos idiotizan. Parece que somos tontas y que no saben, y nos explican las cosas de una manera, bueno... Luego también es muy perverso el sistema en el sentido en el que hay muchas mujeres con mayores de 45 que están medicadas en base a vértigos. O sea, parece que tenemos un gen que muchas mujeres gitanas tienen vértigos, y luego también con mucha medicación con pastillas de ansiedad, ¿no?
como Mari, que se ha tomado 2 Transilium. ¡Qué cabrón! Pero ¿para qué lo dices? Es una traidora. Bueno, me he relajado. Perdóname, perdón. Jolín. Luego está la pertenencia étnica, ¿no? La discriminación por ser la peor etnia valorada y reconocida socialmente, por también una historia de persecución y un imaginario colectivo que se tiene muy arraigado a valores, a las mujeres gitanas con valores patriarcales, sumisas, ladronas, sucias, embaucadoras, con falta de formación y muchas otras cosas que están ahí, ¿no? Por la opresión del género, por vivir en una sociedad donde predominan los valores masculinos y la clase, ¿no? Porque el pueblo gitano es un pueblo empobrecido, es la realidad. 2 de cada 3 familias gitanas en el País Vasco no tienen cubiertas sus necesidades básicas. El 43% vive en extrema pobreza. La pobreza infantil alcanza el 93%. Es que siempre que me pongo a hablar de los datos me pongo muy nerviosa porque he intentado buscar datos reales de la población gitana mayor y no les hay. Y los datos que tenemos son del año 2006. Entonces, hablar desde el 2006 hasta hoy, pues hay una brecha. Sí. Hay una brecha grandísima y aparte que la situación ha empeorado. O sea, eso es evidente. Con la crisis sanitaria del COVID-2019 la situación es brutal, porque el mercadillo, que era nuestra forma de vida, se está muriendo. La chatarra, que era nuestra otra forma de vida, también. Entonces, nos queda un horizonte muy negativo. Luego, por lo tanto, a la hora de plantearse hacer iniciativas que tengan en cuenta a las mujeres mayores, tienes que darte cuenta que están siendo violentadas de forma cotidiana, no solo por el patriarcado, por el sexismo y por el machismo, sino también por el antigitanismo y por el heterarismo, ¿no? La discriminación por la edad. Las mujeres mayores, por sus identidades coexistentes, son atravesadas por distintas estructuras de poder que las puede poner en una situación de exclusión y tiene unas violencias específicas, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible tener este enfoque a la hora de hacer una intervención con las mujeres gitanas mayores para abordar bien cuáles son las violencias que nos atraviesan, ¿no? Esto es un poquito pequeño. ¿Empieza ya? Vale. Bueno, empezar diciendo, ¿no? ¿Qué es ser mayor para una mujer gitana, no? Y a mí me toca más la parte cultural, ¿no? Según una estadística en el Gobierno vasco, dice que las mujeres y los hombres gitanos tienen una esperanza de vida al menos de 20 años menor que los hombres y mujeres gitanas y mujeres no gitanos, ¿no? Esto hace que las mujeres gitanas tengan 20 años menos de esperanza de vida, ¿no? Las mujeres y los gitanos, ¿vale? A ver, estoy poniendo muy nerviosa. Tranquila. Voy a relajar un poquito. Pues la primera vez que hablo en público, ¿eh? Vale. Entonces, la sociedad española empieza a vivir su vejez a partir de los 65 años, ¿no? Mientras que las mujeres gitanas empezamos a vivir nuestra vejez a partir de los 45 años. También deciros que las mujeres gitanas se casan también más jóvenes. Marimar, ¿Qué ¿te estás he hecho? apoyando? Perdón, ya la estoy liando. Ya la estoy liando. Vale. Que no, mujer. Voy a ponerme más de aquí, hija mía. A ver, estaba ya. Sí, tú dale. Sí, vale, yo doy, ¿eh? Estaba diciendo que también las mujeres gitanas se casan más jóvenes, por lo cual más del 90% de las mujeres gitanas a los 45 años ya son abuelas, ¿no? Eso, más otros factores socioculturales, hacen que las mujeres gitanas a partir de los 45 años ya empiezan a vivir su vejez, ¿no? Frente a la sociedad española, donde se empieza a ser madre a partir de los 30 años. Esto es un dato que es bastante significativo, ¿no? Luego deciros, ¿no? A ver. Sí, me está guiando aquí mi hermana. Alma, que nos cargamos esto, hermanica. Un rol importante de las personas mayores en la cultura gitana es el respeto de la palabra a las personas mayores, ¿no? A ver, desde bien pequeñas, nuestras amas y nuestras amamas nos involucran, nos enseñan lo que tenemos que hacer, la importancia de la palabra
en las mujeres y en los hombres mayores, ¿no? La importancia que les damos, ¿no? Desde bien pequeñas, nosotras nos aprenden a que debemos respetar, ¿no? Sus vivencias, sus enseñanzas, su sabiduría. Eso nos lo inculcan desde bien pequeñitas. Entonces, nosotras respetamos mucho la importancia de las personas mayores, ¿no? Si hablamos de los cuidados, hablamos de las personas mayores, son muy importantes, ¿no? Los cuidados los hacemos desde nuestro propio núcleo, ¿no? De nuestra propia familia, ¿no? Nosotros no llevamos a nuestros abuelos, ni a nuestras abuelas, ni a nuestros padres, si son mayores, a las residencias. No conozco abuelos y abuelas que estén viviendo gitanos en las residencias. Pues es un orgullo para nosotras poder cuidar a nuestros mayores, ¿no? Con ese amor, con esa delicadeza. O sea, nosotros lo vivimos desde un orgullo, desde una alegría, ¿no? Poder cuidarlos, ¿no? Entonces, los cuidados los hacemos desde nuestro propio núcleo familiar. Luego, tenemos el papel de... No tenemos... Deciros que en nuestro pueblo no hay patriarcas, ¿no? Lo que sí que tenemos son hombres y mujeres arregladoras, donde median en los conflictos, ¿no? Deciros que, por ejemplo, si hay un conflicto entre dos familias, hay un problema, lo que hacen estos hombres, estas mujeres, que son arregladores, que no todos los hombres mayores, todas las mujeres mayores son arregladores, sino en cada nuestra comunidad, pedimos que vengan unos hombres de respeto, donde median en ese conflicto y lo que ellos deciden, escuchan una parte, escuchan otra parte y ellos dictan como lo que se debe de hacer, ¿no? Y lo que ellos dicen, eso es una ley para nosotros, ¿no? O sea, nosotros valoramos la importancia de los hombres y las mujeres mayores, los arregladores y nuestras arregladoras, donde dicen lo que se tiene que hacer y eso se debe de cumplir. No sé si me he explicado bien. Sí. Decir que la palabra patriarca está siendo como impuesta por el sistema, porque lo perverso de todo esto es que a nuestros hombres les dicen que son más machistas y, claro, llamarles patriarcas es símbolo de decir que tienen un poder, un hombre, sobre toda la comunidad gitana. Y os digo que quien tenéis un patriarca sois vosotros y nosotras, como es el rey, que manda sobre todas nosotras. Nosotras no tenemos ningún patriarca. O sea, que quede claro que quien tiene un patriarca sois vosotras. Bueno, también nosotras, ¿no? Nosotras, pero como no legislan para nosotras, que no somos sujetas Nosotros políticas. tenemos el rey también, como vosotras, pero bueno. Luego también deciros que estoy como escuchando últimamente, ¿no?, que a las personas gitanas mayores, desde la parte paya, se les está llamando tíos y tías. Para nosotras son tíos y tías. Pero si volvéis a reproducir el lenguaje, ¿no? ¿Qué significa ser tío y tía desde el imaginario payo? ¿Significa control sobre nosotras? Hay que tener cuidado con los lenguajes. Si se hace en lo público, hay que tener eso en conciencia, porque si tú a una persona le llamas tía y hay otra persona gitana a su lado y no le llamas tía, pues le estás faltando el respeto. Y si alguien se ha puesto un título artístico y se llama tía o yo qué sé, pues en ese momento artístico la puedes llamar tía o tío. Pero en una reunión de vecinos, en una reunión, una asamblea, en un espacio de trabajo, si le llamas, pues ahora viene a hablar nuestra tía no sé quién o nuestro tío no sé cuál. Pues hombre, es como que yo a Mari ahora mismo le digo que es la condesa Marimar y luego, sí, le he puesto el título y luego vamos a un espacio de trabajo y le decís, bueno, pues que hable nuestra condesa. Hombre, es un poco, ¿no? Hay que tener un poco en cuenta eso y qué simbología tiene. También, ¿no?, porque para nosotras llamarle tío y tía a una persona mayor es de respeto y es una forma también de jerarquización, ¿no? O sea, al final la gente joven le llama a la gente más mayor tía por la parte del respeto, ¿no? Si tú te le vas a llamar tía a una persona que es de tu quinta, pues estás un poco haciendo el ridículo, llámale prima. O sea, un poco también, o sea, como desmontar, ¿no?, lo que se está utilizando, porque hay que también hablar en el lenguaje, hay que desmontar los títulos novelísticos que nos han puesto desde el patriarcado y demás, ¿no? Como decía Mari, ¿no?, se consideran personas mayores a partir de 65 años, pero en nuestra comunidad a partir de los 45 ya son personas mayores, ¿no? Además hay un estudio que avala esto. Tenemos 20 años de esperanza de vida menos. Entonces, los recursos están... o sea, tenemos una traba a la hora de acceder a los recursos porque no tenemos esa edad, pero tenemos la necesidad, con lo cual necesitamos que se cambie la legislación o poner recursos que apoyen a las personas gitanas a la hora de hacer esto, ¿no? Por ejemplo,
en el momento de la pandemia se priorizó las residencias y las personas mayores a la hora de vacunar. Nuestros mayores y nuestras mayores no están en las residencias, ¿no? Entonces, tampoco llegan a... O sea, no veréis a un gitano o una gitana con 80 y pico años porque no existen. O sea, tenemos 20 años de esperanza de vida menos, con lo cual eso tendríamos que haberlo trabajado conjuntamente para tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego también la digitalización con la brecha digital, también en el momento COVID ha habido un montón de problemas para que la comunidad gitana mayor accediese a las ayudas, prestaciones, etcétera, etcétera, porque pararon el comercio, pararon la venta ambulante y se quedaron solas. Entonces, bueno, por todo ello, ¿no?, desde AMUGE hemos iniciado pues, este proyecto, ¿no? Hemos impulsado el proyecto Amar y Amama, que significa amar y nuestras, a mamá abuelas. Ahora lo voy a contar yo. Bueno, esto es un proyecto impulsado por AMUGE, Amar y Amama, subvencionado por Emakunde. Esta actividad tiene dos líneas, ¿no? Se desarrolla en torno a dos líneas de trabajo. La primera es la participación de un grupo de mujeres gitanas mayores en un espacio de formación y de empoderamiento, donde nos formamos y nos empoderamos conjuntamente, ¿no? Esa sería la primera línea. La segunda línea es más individual. Es una atención a las mujeres mayores en lo que necesiten día a día, ¿no? En sus propias necesidades, ¿no? Las acompañamos en sus propias necesidades, en el día a día, ¿no? En donde tenemos más de 200 intervenciones individuales, donde nos solicitan orientación, formación, en justicia, en las ayudas de emergencia, en los bancos de alimentos, donde también les ayudamos a que soliciten esos alimentos, ¿no? Y donde en la pandemia estuvimos repartiendo también nosotras, las ayudemos y repartimos, ¿no?, esos alimentos, ¿no? También en vivienda, también en la MIDE, donde no entienden muchas veces las cartas que reciben y nosotros les ayudamos haciendo los recursos, ¿no? Eso también pues, es la parte individual de este programa, ¿no? Y bueno, ahora voy a contar un poquito, ¿no? Bueno, ahora voy a contar un poquito las dificultades y los resultados positivos que hemos tenido en este proyecto, ¿no?, en estas sesiones. Bueno, para contar que yo lo que estoy viviendo en estas sesiones tengo que ir desde el principio, ¿no?, desde que no existía el COVID, ¿no? Al principio era presencial, ¿no? Eran unas sesiones presenciales donde éramos 15 mujeres, donde se impartía junto con una técnica de igualdad diferentes temas de diferentes sesiones, como son el feminismo, el antigitanismo, la salud, los cuidados. Pues era pues muy bonito, ¿no? Era más cercano, donde pues debatíamos, nos enriquecíamos unas a otras y donde el programa funcionaba pues de maravilla, ¿no? Las mujeres gitanas pues eran desde 45 años hasta 75. De hecho, había muchas mujeres gitanas que casi no sabían leer ni escribir, ¿no? Entonces, nosotras fuimos formando, fuimos haciendo una amistad, una cercanía. Bueno, estupendamente, funcionaba y las mujeres querían seguir y les gustaba mucho, ¿no? Pero ¿qué pasó? Vino la pandemia, ¿no? El hachazo, ¿no? Y esa fue la gran dificultad que tuvimos, ¿no? Que ya no podíamos hacerlo presencial. Entonces, ¿cómo hacíamos, no? ¿Qué deberíamos de hacer, no? Pensamos conjuntamente, Tamara, con Simona, que es la técnica, ¿qué deberíamos de hacer, no? Buah, nos surgió vía online, pero claro, la dificultad es que muchas mujeres casi no sabían ni leer ni escribir, como estoy explicando. Pero bueno, decidimos que vía WhatsApp, que es lo que más conocían, ¿no? Y bueno, les preguntemos a ellas y sí, la verdad que como no querían que esto se acabara, que querían continuar, porque la mujer gitana es como una esponja, absorbe mucho, ¿no? O sea, quiere aprender, quiere saber de todas las cosas, ¿no? Y para ellas a veces son cosas nuevas que no entendían y lo ven desde otra mirada, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que les propusimos esto y nos dijeron que sí, ¿no? Que bueno, que lo íbamos a intentar. Pues empecemos mandando unos vídeos, unos audios vía WhatsApp, donde les mandábamos un tema de cualquier sesión, de feminismo, de antigitanismo, ya digo, de salud, cada semana una cosa, ¿no?
Y bueno, pues empezó a funcionar porque les mandábamos, esto lo enviábamos un viernes y un martes, y tenían todo el fin de semana hasta el martes, donde les hacíamos unas preguntas sobre ese vídeo y esos audios, y ellas tenían un tiempo para reflexionar y nos contestaban. La dificultad, que claro, una sesión de 2 horas que teníamos a la semana, imaginaros, a 15 mujeres, un día a la semana, llamándolas por teléfono, una llamada a 3, ellas y nosotras, y luego ellas, cada vez el mismo tema, con una mujer diferente, otra mujer diferente, una dificultad, pero como veíamos que querían, que tenían esas ganas, nosotras también, veíamos que era necesario, ¿no? Porque estas mujeres iban empoderando, iban cogiendo conocimiento junto con nosotras, porque nos enriquecemos conjuntamente, ¿eh? Ellas aportan su sabiduría y nosotras también aportamos nuestros saberes, ¿no? Entonces veíamos que eso funcionaba. Y bueno, eso sería la dificultad que hemos tenido. Y bueno, los resultados positivos, pues muchos, ¿no? La confianza mutua, el compromiso de las participantes, el aprendizaje mutuo, la reflexión feminista, el antirracismo, ¿no? Todo esto pues son cosas que son muy positivas. Y eso lo queremos representar en un vídeo, que eso lo va a decir Tamara, y le voy a pasar la palabra. Vale. En este vídeo están participando nuestras mayores. Sí. Ellas son la voz de la sabiduría. En este vídeo no están participando, aunque son parte del grupo, porque no las quisimos acercar a la entidad por responsabilidad, ¿no? Porque están aumentando los casos de COVID y pues ellas 4 no han participado en el vídeo, pero son parte del grupo, incluso son nuestras sabias, ¿no? ¿Cómo pongo el vídeo? El vídeo no lo tenemos aquí, ¿no? Yo es que no sé. El vídeo no lo tenemos. Pasamos a ver el vídeo. ¿Sería? Sí, pero entiendo que será otro documento, ¿no? Será otro documento, sí. Me quito esto y he terminado. Igual está aquí, ¿no? A ver, mira, ¿puede ser este? Marca acá. Puede ser este, ¿verdad? Sí. Igual sí. Ahí estaría, ¿verdad? Y ahora ya, creo, ¿eh? A ver. Debería estar bien. Ocúpate. Pues que las he podido conocer y entender cosas que no entendía también, y porque pues no tenemos la facilidad de expresar ni tampoco de comprender algunas palabras que son difíciles para nosotras, y he aprendido cosas que no sabía. Que sí, que estoy muy contenta de estar aquí, aprendiendo cosas que no sabía, y bueno, ahí estamos aprendiendo, como en la escuela. Se aprende de todo, un poco, y la manera de expresarse en las personas también. También sobre el gitanismo, la igualdad y todo eso. De las compañeras y están todas juntas, ¿no? Y pues eso, he aprendido pues muchas cosas que no sabía antes. Se habla mucho de esto de la mujer gitana y por lo que estamos luchando por el pueblo gitano. Pues he aprendido muchas cosas sobre muchos temas, por ejemplo, del feminismo, del antigitanismo. Porque nos escuchamos también unas a las otras, se aprende mucho de salud, se aprende mucho de vida sana, de antigitanismo, de la desigualdad, de todo un poquito que abre nuestras mentes y lo piensas en casa y dices, bueno, si fuera por mí yo nunca me había parado a meditar esos temas, pero esto te abre la mente y te hace hablarlo. A que se nos conozca como mujeres, ¿vale? Y que podemos también, pues, hacer cosas que también influyen a los hombres, que no solo es para hombres, sino también para mujeres. Y tenemos el derecho de también estar en la misma posición, lo mismo laboral que en otros. Que somos a un nivel igual, que no es por ser hombre que tiene que mandar en todo. No tenemos que estar siempre sometidas a ellos y los trabajos, cuando una mujer está trabajando en el mismo trabajo que los hombres, a ellos les pagan más que a una mujer. Entonces no tenía por qué ser así, porque si es el mismo trabajo. Pues
del feminismo, pues que tenemos que seguir luchando poco a poco para que nos valoren igual, para que haya igualdad. Bueno, pues aprendemos a valorarnos, a querernos nosotras mismas, a saber que también trabajamos bastante y que si un hombre trabaja y merece un salario, la mujer también trabaja y merece el salario, igual. Venga, ¿qué importancia tiene para ti este curso? A ver. Pues para mí tiene mucha importancia pues estar aquí, aprender cosas, conocer a mis compañeras, tanto como a Marimar, como a Simona, la amistad y lo que se aprende. Y para mí sí es importante que continúe este curso. Importante para mí este curso, me ha hecho mucho bien, he aprendido muchas cosas que no sabía y estoy muy contenta en este curso. Estar con mis compañeras, eso me hace bien a mí. Hemos tenido una armonía muy grande, hemos tenido pues salidas que nos hemos pasado muy bien. No sé, para mí es un curso estupendo. Con todas. Muy bien, todo. He aprendido muchas cosas. Nos hemos hecho amigas todas. Todas amigas. Y yo hablo por mí. Venir 2 horas y desconectar de todo. Pues yo sí siento que se respeta a las personas mayores de nuestro pueblo porque lo llevamos arraigado dentro de nosotras. Pues la palabra de las personas mayores en nuestra cultura es muy mirada, muy valorada y respetada. Tiene mucho valor, tiene mucho respeto y es eso, el respeto sobre todas las cosas. Cada día se respeta. ¿Y qué valor tiene para ti la palabra de una persona mayor en el pueblo gitano? Pues todo. Sí, de toda la vida se ha respetado el pueblo gitano, a sus ancianos. Una persona, llamar a la persona más mayor y a la que entiende para resolver los problemas. Pues cuando hay un conflicto o algo y les llaman a las personas para que arreglen algo, yo creo que con eso van a ver que son los que llevan la palabra de ley, la autoridad, resuelven el problema y lo que se dice va a misa. Bueno, pues sobre su voz, ¿no? Ellas, que son las protagonistas, nos dicen qué es ser mayor dentro de la comunidad gitana, cómo les ha servido este curso, cómo acompañamos en sus procesos vitales, ¿no? Corre, que se pone otra vez. Y a lo largo de la mañana hemos estado escuchando, ¿no?, cuáles son las violencias que atraviesan a las mujeres mayores, ¿no?, desde el cuidado, ¿no?, las personas que cuidan. Dentro de unos meses, ¿no?, creo que presentaremos cómo vive la comunidad gitana la percepción de la violencia de género, ¿no? Intentaremos que se entienda cuál son el proceso dentro de nuestra comunidad para entender la violencia de género. Lo haremos una presentación. Sí, haremos una presentación de la percepción que se tiene dentro de la comunidad, ¿no? Y claro, podemos daros unas pinceladas, ¿no? A nosotras dentro del pueblo gitano, como os digo, ¿no?, hay una ley gitana. Hay una ley gitana que está primero que la ley no gitana dentro de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, yo verdaderamente os lo prometo, no conozco a una mujer gitana mayor que sufra violencia física. O sea, bueno, en Logroño había una. Sí. En Logroño había una. En Logroño. Pero yo aquí no conozco a ninguna gitana mayor con esa situación. Verdaderamente, si se daría esa situación, tenemos una protección familiar que es tan fuerte que no se podría... O sea, tiene protección familiar dentro del propio núcleo interno familiar con sus hijas y sus hijos, pero también de su familia extensa. Con lo cual, habría... que esto me lo ha dicho uno de los arregladores y arregladoras, que yo le decía destierro no es como una orden, es un alejamiento, ¿no? Porque si la mujer le perdona, el destierro no hay perdón. En el destierro, dentro de la comunidad gitana, cuando tú cometes un asesinato o algo de este tipo, no hay opción a perdón. Tú no puedes volver a la ciudad en donde estás, pero cuando hay una situación de violencia, si las mujeres perdonan,
es una orden de alejamiento porque sí puede volver, porque ella te ha perdonado, ella quiere convivir contigo. Entonces, hay que hacer varias cosas dentro de nuestro propio pueblo, ¿no? Conseguir que la familia extensa tenga formación, porque cuando una gitana es violentada y se entiende la violencia física como parte, las otras violencias no se contempla como violencia, estamos aprendiendo a identificar esas violencias porque ni nosotras cuando empezamos en el 2012 sabíamos que eso era violencia. A raíz de lo que nos hemos ido formando sabemos cuál es la violencia que existe, ¿no? Y entonces dentro del pueblo gitano hay que formar a las familias, por eso lo de estos grupos también, ¿no? Formar a las mujeres mayores, capacitarlas para que entiendan que hay un ciclo de la violencia que pasa por el enamoramiento, pasa por la tensión y luego la acumulación de, ¿no?, ese ciclo de la violencia que hace que en la fase del amor romántico las mujeres vuelvan, en esa fase del enamoramiento, de la luna de miel, ¿no? Y eso dentro de nuestro pueblo no se entiende, no se entiende. Si tú has llamado a una persona arregladora porque has decidido no convivir más con esa persona, a la arregladora o arreglador, dicta una sentencia, ¿no?, y dice, pues toda la protección es para la mujer. Tú te quedas con la casa, tú te quedas con los hijos, tú te quedas con, si estás cobrando la RGI, con la RGI, si estás trabajando el sueldo es para ti, si él está trabajando también es para ti, o sea, tiene que mantener a la familia y él es el que se va, ¿no? Él es el que se va. Entonces, cuando ella perdona, no se entiende dentro de la comunidad gitana si tú has querido separarte porque vuelves y dices que te está maltratando. Entonces, por eso es importante estos espacios de conocer cuál es el ciclo de la violencia. Hemos hablado con las arregladoras, estamos hablando con los hombres, ¿no?, de cómo funciona y opera este sistema, porque estamos dentro de esta sociedad y lo mismo que opera el machismo, el patriarcado, opera en nuestra comunidad, porque somos parte del sistema, ¿no? Entonces, claro, si perdonas una vez, bueno, pero si ya perdonas 2 veces, ya dice, tanto no te harán. Tanto no te harán cuando vuelves y vuelves. Y entonces pierdes la protección familiar. Pierdes la protección familiar porque han dado tu palabra, habéis sido unos arregladores y tú has incumplido esa palabra y va a generar conflicto entre las dos familias. Entonces es cuando las mujeres van al sistema no gitano. Van incluso porque dentro del propio pueblo gitano tú no puedes poner una denuncia. O sea, está mal visto, se vive una traición. O sea, por eso están los arregladores, arreglan el problema y las arregladoras se van. O sea, la protección la tienen las mujeres. Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿no?, a la hora de cuando vais a intervenir con las mujeres, porque la violencia del cuidador en las residencias no se da porque, o sea, escuchando todo lo que hay en las residencias, no les llevaríamos. Entonces, la violencia que se puede ejercer dentro de los hogares se regula dentro del propio pueblo gitano. Y violencia de hijos hacia madres, es que, bueno, se impondría la ley y eso o sea, yo no lo he conocido, pero tampoco voy a decir que no existe porque sería muy pretencioso por mi parte, ¿no? Entonces, los y las arregladoras tienen ese papel fundamental de entender, ¿no?, cuál es el ciclo de la violencia, formarnos, saber cuidar a las mujeres, ¿no?, en ese aspecto, porque no podemos revictimizar a la víctima y los recursos al final no entienden los procesos que estas mujeres tienen que dar. Incluso, bueno, una de las hipótesis que va a salir es que los recursos de vivienda no están preparados para las mujeres gitanas, porque si hay un problema familiar tenemos que estar. O sea, no puedes separar a las mujeres de las familias. En nuestro pueblo es inviable. Entonces, si una persona está enferma, tu deber es estar. Y quieres estar, o sea, sufres por no estar. Y se genera ese conflicto con la Administración que no entienden nuestros procesos de vida, como yo soy incapaz de entender el proceso vuestro, de cómo se va desvalorizando a las figuras mayores cuando en nuestro pueblo, cuanto más mayores son, más valor tienen. Sí. Entonces, estas dos cosas son importantes y luego también cómo sufrimos una violencia institucional a la hora de no reconocer el matrimonio gitano, el rito gitano como matrimonio, ¿no?
Eso ha habido bastante polémica porque las mujeres gitanas mayores se les prohibió casarse, ¿eh? O sea, que no creáis que el rito gitano viene de porque sí. Casarse por el rito gitano es porque se nos prohibió casarnos por lo católico. Está la ley. Hay una pragmática que dice que los gitanos no se pueden casar entre sí. O sea, se nos prohibió casarnos. Entonces, deriva en que el pueblo gitano se case por el rito gitano, no hay otra. Nos teníamos que casar. Claro, y ahora lo perverso del sistema es que no reconoce nuestro rito gitano cuando nos lo han impuesto. Entonces, ¿qué le queda a las mujeres mayores? Claro, ellas no saben leer, no saben escribir, no se le ha pasado por la cabeza que tienen que ir a hacerse pareja de hecho o en matrimonio civil o mil historias que es brutal lo que hace el sistema con el pueblo. Lo que ha hecho es esquizofrénico lo que ha hecho con nosotras. Los gitanos lo peor, no existe, o sea, se nos ha negado el derecho y el reconocimiento a ser gitanos desde la primera pragmática en 1499 que se dice que no existe el pueblo gitano, es una mala forma de vida, una mala forma de vestir, una mala forma de una jerga. Ellas son la resistencia de eso, llegan a este momento, nos casamos por el rito gitano y no nos lo reconocen, con lo cual nos quedamos sin la pensión de viudedad. Se quedan las mujeres sin la pensión de viudedad. Esto es un debate que hay que poner en el centro del movimiento feminista. Luego, la pensión de jubilación. Si no tenemos trabajo, ¿dónde está nuestra pensión de jubilación? Estamos empobreciendo al pueblo gitano, estamos empobreciendo a las mujeres gitanas. Vale, ya se ha acercado, yo termino. Ya se está acercando la mujer. Yo por mí, la reflexión quiero dejarla en el aire con esas dos cosas. Nada, que Dios os bendiga mucho.